Salud dio a conocer que entre 85.000 y 90.000 personas que contrajeron COVID-19 sufren secuelas prolongadas que pueden perdurar por más de un año. Dentro de los síntomas está la debilidad muscular, fallas renales y hasta lesiones pulmonares. Vamos a conversar al respecto. Para eso estamos en contacto con la doctora Claudia Cortés, infectóloga de la Universidad de Chile. Doctora, como siempre, muchas gracias por esta conversación. ¿Qué tal? Hola, muy buenos días. Muy buenos días. Este es el denominado long COVID, ¿no? Que son estos efectos que perduran luego de haber pasado la enfermedad, lo ocasionado por el SARS-CoV-2. Estaba dando algunos de los quizás puntos que quedan en términos de la debilidad muscular, la situación pulmonar. ¿Hay otros efectos que se pueden dar prolongados y cuánto tiempo se ha visto que puede darse? Sí, efectivamente este es un proceso que estamos aprendiendo a conocer ahora, es una parte de la enfermedad que ahora que con los pacientes vacunados sobreviven y logramos sobrepasar el COVID, estamos viendo los efectos posteriores y esto se conoce como COVID prolongado o long COVID en inglés. Hay muchas manifestaciones distintas, hay manifestaciones neurológicas, lo que se denomina como una niebla mental, los pacientes se reportan estar un poco más lentos, a algunos les cuestan ciertas cosas muy básicas, ejercicios matemáticos como sumas o restas, o tienen problemas de memoria, o se les olvidan algunas palabras. Tenemos también algunas descripciones de cuadros como debilidad muscular, fatiga, falta de aire. Algunos tienen lesiones o alteraciones más bien del laboratorio, de la función del riñón, de la función del hígado. Hemos visto muchas manifestaciones distintas y estamos aprendiendo a cómo tratarlas, porque todavía no hay una claridad de cuál es el tratamiento efectivo. Claro, porque hay que ir también dividiendo lo que son las aguas, digamos, en términos, por ejemplo, lo que usted dice de la niebla mental. Yo también he escuchado bastante que se ha dado en adultos mayores que han pasado la enfermedad gracias en gran parte a la vacuna, pero finalmente también por su avanzada edad se presenta esta situación. ¿Para qué decir de debilidad muscular, la situación pulmonar? Cada uno, digamos, de estos efectos posteriores a haber pasado el COVID-19 hay que tratarlos en su justa medida, digamos, más que justa medida, en lo que significan, por ejemplo, desde la kinesiología, desde un tratamiento más bien neurológico y como usted dice, estamos aprendiendo justamente sobre estos efectos que quedan. Sí, efectivamente. Lo que tú mencionas, por ejemplo, uno de los más estudiados es esta niebla mental, es este deterioro neurocognitivo que no solo se ve en adultos Sí, no mayores, también se solamente, ve sí. en gente bastante joven, Sí. en personas. A mí me ha tocado evaluar profesionales, ingenieros, que me dijo no podía multiplicar, no me acordaba cómo eran las tablas o hacer sumas sencillas. Ujú. Muchos de esos se van recuperando a lo largo del tiempo, pero efectivamente sabemos que el virus puede gatillar algunos procesos inflamatorios en distintos tejidos, en el cerebro, en el pulmón, en los riñones, en el hígado, en el sistema vascular. Y eso es una de las razones por las cuales hoy día estamos reconociendo que las personas vacunadas tienen riesgos bastante menores de tener esta secuela del COVID. Así que la vacuna no solo sirve para tener un cuadro más leve y tener una menor probabilidad de hospitalizarse y morir, sino que para tener muchas menos posibilidades de tener secuelas. Eso es muy importante, doctora, porque en nuestras conversaciones siempre hemos dicho que los efectos que tiene la vacuna no va a impedir 100% que uno se contagie, pero sí va a haber un alto porcentaje o posibilidad de no terminar hospitalizado, para ser súper concreto. Sumamos otro beneficio de la vacuna, que estos efectos posteriores al haber pasado la enfermedad, por ejemplo, los deterioros neurocognitivos pueden ser menores o no estar presentes gracias al efecto de la vacuna. Es parte de los estudios que se están Ya. haciendo hoy día a nivel mundial. Como la distribución de la vacuna ha sido muy amplia, se está analizando qué pasa con la gente que está vacunada y los primeros reportes dan la sensación de que efectivamente las complicaciones posteriores al tener el cuadro de COVID son menores en la gente Ujú, vacunada. ujú. Eso es muy importante. Estas complicaciones posteriores, doctora, para quizás hacer un parangón, una comparación, ¿se pueden dar con otro tipo de enfermedades? Estoy haciendo un abanico muy amplio, digamos, pero para también entender esto. Sí, hay muchas enfermedades virales que gatillan al sistema inmunológico. Uno se enferma de un cuadro viral o a veces un cuadro bacteriano, un cuadro infeccioso, y eso hace que mi sistema inmunológico, que está normalmente entrenado para poder frenar ciertos agresores externos, como son las virus, las bacterias, las enfermedades contagiosas, este sistema inmunológico se desregula, se vuelve un poco loco y Ujú. empieza a atacar al propio sistema, Claro. al propio cuerpo No y discrimina, distintos digamos. sistemas inmunológicos, no discrimina, exactamente. Y esto es algo conocido, sabemos que hay enfermedades que gatillan al sistema inmunológico y empiezan a debutar ciertas patologías.
Estamos hablando de una de estas manifestaciones posteriores, que son los efectos neurocognitivos. También en términos pulmonares, respiratorios, porque hay que recordar también que esta enfermedad tiene un componente de origen, justamente, que es el impacto que tiene sobre el sistema respiratorio. ¿Cómo se ha dado esto, doctora, en la experiencia, en la evidencia, y cómo se ha abordado? Porque puede ser una situación bien compleja también. Ahí es un poco distinto porque personas que han tenido cuadros graves, que han tenido neumonias, que han estado hospitalizados, pueden quedar con algunas secuelas en el pulmón debido a esta gran y extensa neumonía que tuvieron. Ujú. Por eso, de nuevo, las vacunas son relevantes porque las vacunas impiden que yo evolucione en forma grave y mis probabilidades de terminar hospitalizado o conectado a ventilación mecánica son menores. Eso ocurre en toda paciente que ha tenido un cuadro respiratorio grave y que tiene alteraciones de la estructura del pulmón. Esos pacientes pueden ir lentamente recuperando, van a tener que tener rehabilitación, kinesiología respiratoria y motora. Sí. No solamente, doctora, le hago la pregunta por el hecho de haber estado intubado. No, no solamente. No todas las personas que tienen neumonía se intuban, afortunadamente, pero el tener una neumonía, un cuadro que en el fondo afectó el tejido pulmonar en su unidad más básica, puede generar alteraciones mayores y sobre todo si estamos hablando de personas añosas o personas que tienen otras patologías pulmonares previas como asma o los fumadores. En general, los fumadores tienen un sistema pulmonar que ya está basalmente deteriorado por la injuria que genera el tabaco y el humo del cigarrillo. Por lo tanto, esas personas tienen más riesgo de quedar con problemas respiratorios posteriores. Ahora, ¿cómo se aborda esto desde un monitoreo constante, desde un también diagnóstico por parte de especialistas? ¿Cómo tiene que ser abordado este punto en particular de los varios que sean, digamos? Es complejo porque estamos básicamente describiendo una nueva enfermedad, estamos reconociendo una patología nueva. Primero conocimos el SARS-CoV-2 y el COVID y todas sus manifestaciones agudas y graves, y ahora estamos aprendiendo a conocer esto que se llama el COVID prolongado, que ya el virus no está, uno ya no es contagioso, pero quedan estas secuelas. Y hay distintas manifestaciones en distintos órganos, y las distintas especialidades de la medicina estamos poniéndole atención a cuál es la que podemos abarcar en forma cada una de las especialidades, los neurólogos, los broncopulmonares, las distintas áreas de la medicina. Hay que hacer una alerta a los colegas médicos y al personal sanitario que tienen que tener un ojo para diagnosticar esto y no pensar, ok, esta persona quedó con una tos residual o está más lenta y ya se le va a pasar. Tenemos que empezar a juntar esta información y esto se está haciendo en todo el mundo para poder encontrar la mejor forma de establecer patrones diagnósticos y tratamiento. Claro, me imagino, por ejemplo, que en el diagnóstico de una situación respiratoria, lo primero que tiene que hacer el especialista es preguntar, ¿usted tuvo COVID y cuándo lo tuvo, no? Efectivamente, tuvo COVID, cuándo lo tuvo, cuál fue la gravedad del COVID. Ahora, uno tiende a pensar que el COVID prolongado se ve solo en las personas que tuvieron un COVID grave. La verdad es que no es así. Hay personas que han tenido un COVID relativamente menor, que lo han manejado en la casa, que no han requerido oxígeno, pero sí reportan esta fatigabilidad, este cansancio extremo, a veces estos problemas de concentración. Así que no van siempre de la mano la gravedad del cuadro clínico agudo con la posibilidad de tener un COVID prolongado después. Ahora, le pongo otro pelo en la sopa, doctora. Con los asintomáticos, me imagino que también se pueden dar estas manifestaciones o la evidencia indica lo contrario. Pero bastante menos, sí, Ya. no. También hay descrito de personas que se les reactivan ciertas enfermedades autoinmunes, por ejemplo, enfermedades inmunológicas, artritis reumatoidea, cuadros de lupus, cuadros de enfermedades previas del paciente que se reactivan después de haber tenido un COVID leve o asintomático incluso. Ujú. Voy a la tercera manifestación, hay varias, pero la tercera que estábamos hablando en la introducción, doctora Cortés, que es la debilidad muscular. Y muchos se pueden hacer la pregunta, ¿por qué finalmente puedo tener un problema desde el tema muscular con una enfermedad que es de origen respiratoria? Estamos hablando de que aquí es una bomba contra el cuerpo y contra el sistema inmune y todo lo que significa, pero enfocarnos también en eso y cómo se ha ido manifestando en este punto en particular. Hay que aclarar que el principal sistema afectado del COVID es el pulmonar o el respiratorio, pero no es el único. Hoy día sabemos que el COVID puede generar daño en distintos sistemas y esto puede ser también en el sistema cardiovascular. La hipótesis hoy día que tiene más fuerza de esta debilidad muscular es que se pueden producir pequeñas alteraciones muy menores de la coagulación, por lo tanto no hay una circulación sanguínea adecuada tanto para el cerebro y por eso estoy un poco más lento y con esta neblina mental, o para los músculos y por eso estos músculos se cansan. Hay toda una línea de investigación que está viendo esta inflamación
del torrente sanguíneo, de lo vascular en el fondo, y ver si eso es lo que se vio afectado por el virus y que está generando que la circulación de sangre y por ende de oxígeno esté alterada. Ahora, quiero aprovechar esta conversación, doctora, de hablar un poquito del contexto que se vive, porque esta pandemia para nada ha terminado. Estamos en una situación bastante más favorable, podríamos decir, que lo que últimamente se dio en los meses de verano, pero ya se va notando en las cifras de reporte sanitario de que hay un avance, quizás no significativo, pero una tendencia que se nota, por ejemplo, en los casos activos. ¿Cómo se ha visto desde ese punto de vista? ¿Está la preocupación nuevamente de que haya un repunte importante de los casos de COVID-19? Siempre sabemos que en la medida que se van relajando ciertas precauciones como el uso de mascarilla o que ya ha pasado mucho tiempo y está esto que se conoce como la fatiga pandémica, la gente está aburrida de tener que cuidarse y preocuparse del COVID, en la medida que nos relajamos los casos vuelven a subir. Pero hay que siempre tener en consideración que aquí lo importante en el momento que estamos hoy día no es solo el aumento del número de casos, sino que la gravedad de estos casos. Sí. Si el gran grueso de la población está efectivamente vacunada con sus 2 dosis iniciales y sus 2 refuerzos actualmente, van a ser cuadros leves, bastante poco de estas personas van a necesitar hospitalizarse, por lo tanto, se convierte en una enfermedad mucho más manejable a nivel poblacional. Claro. Estamos viendo un aumento de casos, sí, todavía es pequeño, pero afortunadamente todavía no estamos viendo un aumento de las hospitalizaciones, eso se demora un par de semanas, pero si nos seguimos cuidando, seguimos con las recomendaciones de usar mascarilla en los lugares cerrados o donde hay alta aglomeración y nos vacunamos, vamos a tener casos leves. Y también hay que tener presente que este invierno sí están volviendo los otros virus respiratorios que afortunadamente en los años anteriores, los últimos 2 años, estuvieron bastante ausentes, pero ya hay reportes de influenza, reportes de virus respiratorios sinciciales en niños, por eso la mascarilla es bastante útil porque nos previene la transmisión de todos esos virus. Claro, aplica para todos los virus en este sentido. ¿Podríamos decir, doctora Cortés, que estamos en una etapa de la pandemia y lejos de lo que uno podría hablar de una endemia por lo menos, pero que hay que fijarse más que en la cantidad de nuevos contagiados, obviamente tenerlo en consideración, el efecto que tiene el virus y la enfermedad en hospitalizados, en cuadros graves? Esa ya es la diferencia que hemos visto desde las últimas olas, ¿no? Efectivamente, cada vez vamos a tener, se liberan un poco las medidas, aumentan los casos, pero si ese aumento de casos es en casos leves que no se hospitalizan, tenemos que hacer una buena monitorización. Yeah. Distinto es si, y eso puede ocurrir, hay una nueva mutación del virus, aparece una nueva variante que sea más agresiva y que se escape de la protección que nos dan las vacunas y podrían aumentar los casos. Esa es una posibilidad hipotética que puede ocurrir en cualquier momento, pero en este momento las variantes circulantes en población vacunada, la gran mayoría de ellas cuando hay gente sana van a tener un cuadro leve. Doctora Claudia Cortés, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y que tenga un excelente día. A vacunarse, influenza y COVID. Ya, que esté muy bien, chao. Hasta luego.